distancia, pero celebrando el acontecimiento que nos da sentido, nos da razón. Si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, vana es nuestra fe. Si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, no estamos haciendo nada aquí. Así que estamos celebrando lo que nos da sentido como cristianos. Estamos celebrando lo que el mundo ha querido desmentir, por decirlo así, o decir que no es real, porque si Cristo no se levantó entre los muertos, vana es nuestra fe. Vamos a empezar cantando al Señor. El himno 222 va a aparecer ahí en las pantallas. Vamos a cantar 2 himnos y después Eliel nos va a dirigir en 2 alabanzas más con la guitarra. Vamos a iniciar diciendo, ¿por qué Él vive? Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, porque murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Y ahí en su casa diga, porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale que vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. El
siguiente himno que también con gozo ahí debe cantarlo desde la sala de su casa con su familia, porque nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo comprado a precio de sangre, puede proclamar que al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, y en él el mundo está. A que otro lo negare, yo sé que él vive ya. Mano tierna veo, su voz consuelo da. Otro te llamó, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón, en todo el mundo entero, contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, hoy nos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive en nuestros corazones. Vive, reina, y muy pronto volverá. Ahora los dejo con el hermano Eliel para que juntos digamos, Abba, Padre. Amén, amén. Vamos a seguir cantando, hermanos, adorando a nuestro Dios, con el himno Abba Padre 494. Dice el himno, estamos aquí cantando juntos como familia. A pesar de que estamos a la distancia, hay algo que nos une y es Dios. Entonces, Él es quien nos hace partícipes de esta gran familia, y aunque estamos en nuestros hogares, pues Dios está en todas partes y Él puede ser adorado en todas partes. Estamos aquí cantando juntos como familia. Unidos
de Reyes, cantando Abba, Padre, digno eres tú. Digno eres tú. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanza al Rey de Reyes, cantando Abba, Padre, digno eres tú. Abba, Padre, digno eres tú. Amén, porque digno es nuestro Dios. Y seguidamente vamos a cantar este himno que dice Dios está aquí. Ya lo tenemos en nuestra memoria ahí, y poder decirle a Dios, bueno, sabiendo que Dios está en este momento en todo lugar, sabiendo que hemos intencionalmente reunidos de esta manera para adorar y para exaltar a nuestro Dios, diciéndole, digno eres tú, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Ahí en su casa, dígale. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Tan cierto como que le canto y él me puede oír. Amén. Dios les bendiga, hermano. Es hermoso poder compartir juntos, es hermoso poder estar alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Qué le parece si tenemos un último canto antes de tener el tiempo de la lectura y pasar al tiempo del mensaje de la palabra del Señor en esta mañana? Y decimos, celebrar, porque nuestro Señor resucitó, nuestro Señor vive. Hoy no podemos quedarnos callados, hoy tenemos que estar gozosos, hoy tiene que haber fiesta en nuestros corazones, celebrando que nuestro Señor vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó,
resucitó. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar, 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 celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar, porque Él vive, Él vive, Él vive, por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor vive hoy. Una vez más decimos celebrar, 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 celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar, porque Él vive, Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, y vamos a celebrar que nuestro Señor vive hoy. Celebremos, anunciemos, declaremos, no nos cansemos de proclamar que nuestro Señor vive hoy. Todo el tiempo para la lectura bíblica y seguidamente vamos a pasar el tiempo al mensaje de la palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica en Lucas 24. Vamos a compartir la Biblia ahí en la pantalla y les voy a pedir que después de la lectura bíblica vamos a hacer un corte para poder hacer la nueva conexión y que nuestro hermano Romeo pueda compartirnos la palabra de Dios. Entonces, les pido que busquen ahí en Lucas 24, que también se lo vamos a compartir aquí. Vamos a leerlo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro,
vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Jesucristo, en una ocasión, en un día como hoy, se levantó de los muertos. Y esa es la diferencia, hermanos, entre el cristianismo y cualquier otro grupo. Los líderes de otras religiones murieron y quedaron en la tumba. Pero nuestro Jesucristo murió, pero se levantó y resucitó. Así que damos gracias por eso y celebramos hoy que Jesucristo ha resucitado para darnos vida, vida eterna, y para asegurarnos que tenemos la confianza, la compañía permanente de Él. Vamos entonces una vez, ahorita ya creería yo que se va a hacer el corte, falta un minuto, entonces después de ese minuto vamos a enviar un nuevo vínculo ahí para que ustedes puedan conectarse y si automáticamente se conecta, pues ahí no se salen de la sala. Tenemos, bueno, ustedes pueden ver ahí, tenemos 42, 43 conexiones y en cada conexión algunos hay 2, 3 personas, en otros solo hay uno. Ya también el hermano Oliva Edwin ya está con su familia. Tenemos varios hermanos. Saludamos todos hermanos. Tenemos al pastor que ya lo tenemos ahí también. Al hermano Jesús Sandoval. Hermana Betty y Shema también se conectaron ya. La familia Cerrato. Bendiciones, hermano Carlos. Damaris y las hipotas ahí, Cecia y Sara, bendiciones a todos, Ana Carla, Alejandra, Henry, Dinora, Emilson. Tenemos ¿quién? Bueno, ahí no sé si me escuchan, está todo bien. Bueno, tienen una ventaja, ¿vale? Como esto es con tiempo, entonces si me paso se va a cortar. Así que no va a haber ningún problema, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Pero la verdad que es hermoso poder compartir de su palabra y poder tener este tiempo como iglesia. Creo que es hermoso poder ver cómo Dios es fiel para con nosotros, ¿verdad? Aún en medio de este tiempo. Y poder compartir acerca de este momento, este día especial que nosotros como creyentes creo que tenemos que celebrarlo, como decía Josué, ¿verdad? En uno de los coros que cantaban al final, celebrar realmente la resurrección de Cristo con alegría, con gozo, porque Él vive, es por eso que yo también vivo, y por eso también podemos nosotros tener vida eterna. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que gozarnos, cosas por las cuales nosotros tenemos que dar gloria a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con cada parte de nuestro ser, ¿verdad? Y poder demostrárselo al mundo, poder compartirlo con aquellos que no le conocen. Y es parte, ¿no? Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a esta gran responsabilidad que nosotros tenemos con la palabra de Dios. Y yo quería compartir en esta mañana, en este hermoso tiempo, recordando una parte ahí en las Escrituras, donde Pablo empieza a tratar el tema de la resurrección, ¿verdad? Con aquellos incrédulos, con aquellos que no creían en la resurrección de Cristo ni de los cuerpos, y poder ver ese diálogo que tiene Pablo con aquellas personas. Así que yo le voy a invitar, hermano, a que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 15. Así que si usted tiene una Biblia ahí a mano, por favor, busque ahí Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Ok? Vamos a estar tratando ahí algunas cosas. Es un hermoso capítulo. La manera en que Pablo empieza
abordando varias cosas. Tengamos en cuenta que hay algunas situaciones que están pasando anteriormente. Pablo empieza a hablar acerca de poner algún orden con respecto a la cena del Señor, cómo estaban haciendo el tema de la Santa Cena, que nosotros le llamamos, cómo se estaban dedicando el tiempo con respecto a los dones espirituales. Y Pablo empieza a hacer muchas aclaraciones de cómo debería ser esa conducta en la iglesia, esa responsabilidad. El tema de los ídolos también era otra cosa que Pablo tocaba ahí, pero llega a un punto donde empieza a hablar acerca de la resurrección. Y esto era lo que pasaba en Corinto. La iglesia ahí en Corinto era una iglesia que definitivamente tenía una influencia griega en cuanto a la cultura y el conocimiento, y ellos negaban totalmente el hecho de la resurrección de un cuerpo corporal. Para ellos eso era imposible. Para ellos, obviamente, eso era lo que era la creencia de ellos, era que al morir era el alma nada más, la separación del alma, y ahí nomás quedaba todo. Y el hecho de escuchar de que Jesucristo resucita, el hecho de que se les predique acerca de una resurrección de Jesucristo, para ellos es algo que los incomoda. Para ellos es algo, entonces, para la iglesia ahí en Corinto, definitivamente creer esto era muy difícil. Creer toda esta situación era algo que le complicaba mucho a ellos en cuanto a lo que estaba sucediendo. Y por eso es importante que nosotros miremos algunas cosas en cuanto a cómo Pablo toma toda esta situación, cómo Pablo viene empezando a ver todo desde un comienzo para darles a entender a ellos una situación. La resurrección de Cristo es la base del cristianismo que nosotros tenemos hoy. La resurrección de Cristo definitivamente es la base de nuestra fe, la base de lo que nosotros hacemos hoy en día como creyentes, la base de toda la esperanza que nosotros hemos depositado. Y si nosotros definitivamente no creemos en la resurrección de Cristo, y si nosotros definitivamente no le damos importancia a la resurrección de Cristo, entonces nosotros también estamos en una posición donde estamos teniendo definitivamente esa poco ánimo, poca esperanza, y nosotros decimos, bueno, a veces hasta corremos el riesgo de ser nada más personas religiosas, donde solo optamos por hacer costumbres religiosas, pero no tener una fe verdadera en aquel que nos salvó, en aquel que murió en una cruz y en aquel que resucitó de los muertos para vencer sobre ellos. Así que ahí yo quisiera leerles algunos versículos para comenzar, y quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ahí en su Biblia dice, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, dice, perseveráis, por el cual asimismo, dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, para que se cumpliesen ellas, dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, dice, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, dice, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es hermoso ver cómo el apóstol Pablo empieza a tratar con respecto a esta situación de la resurrección. Y teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, lo que les decía al comienzo, para la iglesia ahí en Corinto era algo muy difícil. Creer en esto, creer en que alguien podía resucitar.
sus costumbres y todo lo que ellos habían creído realmente iba en contra de todo lo que estaban por él. Y eso es lo maravilloso de Jesucristo. Que Jesucristo vino a acabar con cualquier parámetro, cualquier pensamiento para decir, yo soy Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que manifiesta el Señor Jesucristo en sus evangelios. Y cuando nosotros vemos aquí del versículo 1 hasta el versículo 11, vemos una demostración que Pablo quiere hacer a estas personas, quiere hacer a esta iglesia ahí en Corinto con respecto a esas creencias y demostrarles así como lo que él ha venido predicando, lo que no solamente él predica, sino que también los demás apóstoles también han predicado. Y él, siendo aún el menor de todos ellos, dice, él ha venido predicando lo mismo desde un comienzo, dice. Y por eso ahí en el versículo 3 y el versículo 4 dice, vemos un resumen de lo que es la predicación del evangelio, de lo que ellos predicaban, de lo que ellos compartían. Dice ahí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y es interesante esto. Interesante ver de que el apóstol estaba dando a conocer algo que él primero recibió. Y así nosotros hoy en día podríamos también decir que si nosotros le hemos recibido, si nosotros hemos recibido ese mensaje, entonces también tenemos la obligación de compartirlo con otras personas, de compartir ese mismo mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, lo que dice ahí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El primer punto que él pone es acerca de que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue aquella persona que nos justificó delante de Dios. Fue la expiación de nuestros pecados, el Cordero que salva. Y él dice que lo que él predica es acerca de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Y en segundo lugar dice, y que fue sepultado y que ha resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a como los demás profetas habían dicho, conforme a como el mismo Señor Jesucristo lo había dicho. Y eso es lo que el apóstol está tratando de enseñar y tratando de decir. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Querido hermano, querida hermana, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que entender, es de que no tenemos que cambiar lo que la palabra de Dios ya nos enseña. No tenemos que modificar el evangelio que está establecido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios definitivamente tiene poder para salvación. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Nosotros tenemos que confiar en ese poder de Cristo a través de su palabra. El apóstol aquí muestra que realmente la resurrección habla y tiene un fundamento, tiene una base para el cristianismo. Y nosotros no podemos pasar por alto esta parte. La resurrección habla de nuestra existencia más allá definitivamente de la tumba. De eso trata la resurrección. La resurrección empieza a querer hablar hablar en la vida del creyente, para entender de que hay algo más allá de esa tumba, más allá de ese agujero donde nosotros podemos estar, donde nuestro cuerpo va a ser depositado, para aquellos que muramos, dice, antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿ok? Y dice, y definitivamente esto es fundamental para el creyente. La resurrección de Cristo es algo fundamental para el creyente. Y entendamos esto, la resurrección de Cristo es la base del cristianismo. La resurrección de Cristo es la base de la razón y la razón por la cual hoy nosotros podemos tener una congregación, nosotros podemos tener una iglesia, nosotros podemos tener fe, nosotros podemos tener esperanza. Y por eso nosotros podemos venir y pensar que si realmente se quita la resurrección y realmente si nosotros no creyéramos en esa resurrección de Cristo, si nosotros no tendríamos en cuenta esa resurrección para nuestra vida, entonces se acabó nuestra esperanza de vida eterna. Nuestra vida eterna definitivamente no tiene ninguna esperanza. ¿Saben por qué? Porque nuestra predicación, nuestra fe, nuestra esperanza definitivamente es inútil. Y es lo que Pablo quiere empezar a decir ahí. Si nosotros no creyésemos en la resurrección de Cristo, si nosotros no entendiésemos lo importante de la resurrección de Cristo en nuestra vida el día de hoy, nosotros hoy en día
no tuviésemos esperanza, no tuviésemos fe, no tuviésemos predicación, sería en vano, entonces todo esto sería inútil. En cambio, su palabra también tendría un efecto. Si Cristo no resucitó, entonces su palabra también se podría poner en duda. Y no podríamos creer ya en la palabra de Dios. Si nosotros no creyésemos en un Jesucristo resucitado, entonces nosotros definitivamente entraríamos en una posición donde todo lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es en vano, es inútil. Y por nuestra fe en la resurrección es que nosotros tenemos que entender de que esa fe en la resurrección de Cristo es la que hizo que Pablo, como muchos de los otros apóstoles, sufrieran tribulaciones, sufrieran maltratos y muchos de ellos fueran muertos. ¿Saben? Esa era la fe que ellos tenían. ¿Saben por qué? Porque ellos daban testimonio de lo que habían visto. Ellos daban testimonio de quién era Jesucristo. Y creían tanto en el Señor Jesucristo, creían tanto en su resurrección, que ellos entendieron esta parte. Y supieron, y ellos sabían dentro de ellos, que eso les daba paz a ellos para soportar las tribulaciones, para soportar esos días difíciles, para que se mantuvieran fieles delante de Dios hasta el día de Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Y esto es algo bastante importante para nosotros también como creyentes hoy en día, que nosotros podamos venir y decir que hoy, un domingo como hoy, simbolizando la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos venir y tener esa esperanza de vida eterna en Él. Amén. Que nosotros tenemos esa esperanza de vida en Jesucristo porque Él resucitó de los muertos. Y eso es lo que a nosotros también como creyentes nos tiene que animar. Nos tiene que dar gozo de vivir vidas plenas en Jesucristo, con alegría, con gozo, paz en nuestro corazón, porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, pero también resucitó al tercer día, como lo habían declarado las Escrituras, y su palabra se vuelve verdad en su totalidad, sobre todo lo que nosotros creemos. Entonces, todo cristiano verdadero cree que Jesucristo fue crucificado. ¿Para qué? Para pagar ese precio. Cualquier creyente verdadero cree que Jesucristo fue crucificado para pagar el precio, pero también fue resucitado de entre los muertos para vencer sobre esa cruz. Como lo dice ahí mismo al final de, bueno, ya terminando ahí el versículo, el capítulo 15, ahí en Corintios, el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, dice, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Cristo venció sobre la muerte. Y la suma de todo esto, la suma de la crucifixión, de la resurrección de Jesucristo, es la sustancia, es la base de lo que venimos hablando, es la base de lo que Pablo viene hablando acerca de lo que todo creyente tiene que tener. Nosotros no podemos venir y tener vidas en Cristo, haciendo a un lado la resurrección, la crucifixión de Cristo, porque es la base del cristianismo, es la base de nuestra fe. Y tiene que ser así por nuestra vida, entendiendo ese maravilloso sacrificio. Entonces Pablo empieza a decirle todas estas situaciones a esta iglesia ahí en Corinto. Y dice, por esta fe muchos vivieron, pero también por esta fe en Cristo, muchos también murieron creyendo en Él. Y es algo que Él empieza a ver. Y entramos después en otra parte, ahí donde nosotros vemos cómo Él empieza a hablar acerca de ciertas circunstancias, pero hay algunas cosas interesantes que me gustan acá. Dice, versículo 7, de ahí del capítulo 15, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo, me apareció a mí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo se denomina así una persona que no es digna de estar donde está, a causa de su situación, de su pasado.
a causa del pasado que él tenía persiguiendo la iglesia. Y creo que muchos de nosotros hemos sentido esto en algún momento en nuestra vida. El no sentirnos dignos de la gracia de Dios. El no sentirnos dignos de todo lo que Dios nos ha dado. Entendamos que eso es lo que el Señor Jesucristo quiere mostrarnos a nosotros. Que a pesar de los pecadores que somos, que a pesar de lo infieles que muchas veces nos mostramos a Él nos ama. Él nos ama tanto que fue capaz de dar a su único hijo para morir en una cruz. Para ser humillado, para ser maltratado y muerto en una cruz. Para así poder pagar el precio. Para así poder ser capaz de tener esa expiación necesaria que nosotros necesitamos. Y el apóstol Pablo se considera a sí mismo como alguien no digno, pero el hecho de considerarse alguien no digno no le fue estorbo para ser un gran hombre de Dios en su ministerio y en su obra. Él, al considerarse realmente y ver la gracia de Dios sobre su vida, que fue así, fue por esa razón que él siguió, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y definitivamente es una lección de vida para todos nosotros como creyentes. Nosotros no podemos venir y toda la vida creer que solo porque nosotros no somos dignos es que no vamos a trabajar en lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. En esa maravillosa obra. Aún el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, no estimó el hecho de venir y decir que yo no soy digno porque yo fui un perseguidor de la iglesia y yo no voy a entrar ni voy a hacer nada de esto, sino que él más bien dice que él hizo todo lo que hizo por pura gracia de Dios, por lo que Dios puso en su corazón. Y él dice y empieza a decir realmente todo lo que él ha trabajado, pero no lo dice de una manera como pretencioso de lo que él está diciendo, sino diciendo realmente, dice ahí, para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sino dando a entender que si él ha logrado hacer tantas cosas, es porque él ha entendido que la gracia de Dios fue suficiente en su vida y fue total para él. Y todo eso lo demuestra él con su vida, con su ejemplo, con respecto a lo que él hace, por la fe que tiene en Cristo, por la fe que definitivamente él tiene en Dios. Y es maravilloso poder ver cómo este apóstol entiende lo que es la muerte y la resurrección de Cristo en su vida, para después él convertirse realmente en un hombre donde él dice, no soy digno de estar donde yo estoy, pero definitivamente Dios es fiel. Definitivamente la gracia de Dios es la que está conmigo. Y todo lo que yo he hecho y todo lo que yo he trabajado ha sido por pura gracia de Dios. Y eso es bueno que nosotros podamos también tener en nuestra vida. Vamos a avanzar más adelante. Versículo 12 dice así, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estando en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y aquí vemos otra posición del apóstol,
ya respondiendo a este pensamiento, ¿verdad? De estas personas que decían, no, definitivamente los muertos no resucitan, no hay un cuerpo que pueda resucitar. Entonces él empieza a decir que habiendo demostrado que Jesús resucitó como él lo viene predicando, dice, nuestra predicación es así porque también lo vi yo, lo vieron otros apóstoles, lo vieron incluso cuando nosotros miramos en los 4 evangelios, vemos cómo se le presenta a muchas personas y cómo se le empieza a presentar a muchas personas y muchos son testigos de esa resurrección de Cristo. Y él demostrando todo esto, de que Cristo resucitó, dice entonces que aquellos que no creen en la resurrección, entonces no hay justificación. No hay justificación de pecado porque Cristo entonces no murió y, bueno, no resucitó. Entonces, si no hay justificación, entonces no hay salvación. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Si nosotros hablamos, entonces, ¿cuál es nuestra salvación? Dice. ¿En qué nosotros vamos a depositar esa salvación? No tendría sentido nuestra fe en Cristo. Jesucristo mostró con su resurrección que nosotros un día resucitaremos con Él. El hecho de que Cristo haya resucitado, de que Pablo empiece a mencionar de que muchos fueron testigos de esa resurrección, nos muestra de que es verdad. Cuando Él nos dice que un día resucitaremos junto con Él. Y estaremos con Él, con nuestro cuerpo glorificado. Y eso es parte de lo que nosotros creemos como verdaderos hijos de Dios, teniendo fe en la palabra de Dios, de aquellos que tuvieron el privilegio de ver a Cristo resucitado. Y que hoy nosotros lo podemos compartir a través de las Escrituras y tener fe en lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Entonces, por eso Él dice, entonces aquellos que murieron creyendo en Cristo, ¿qué pasa? Aquellos que murieron creyendo en Cristo, entonces definitivamente perecieron. Porque ellos murieron depositando su fe en Cristo, pero si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido. Ellos perecieron y se fueron sin esperanza, se fueron sin nada. Sin la resurrección de Cristo, entonces no tenemos en qué creer después de la muerte. Recordemos que para ellos uno moría, su cuerpo quedaba ahí, hasta ahí nomás llegaba. Y no había una vida eterna, más que una separación del alma. Y todo esto era el pensar de eso. Y esa era la lucha que Pablo tenía con esta iglesia ahí en Corinto, ya que estaba en el corazón de esta cultura griega. Y era difícil para ellos desaprender. Era difícil para ellos quitar de su cabeza algo que había venido en su mente por muchos años, por mucha cultura. Y Pablo escribe todo esto, considerando que definitivamente para ellos era difícil desaprender. Pero como Cristo resucitó de los muertos, ¿qué es lo que nosotros creemos? El hecho de que nosotros creamos que Cristo resucitó de los muertos, nos da a nosotros también la esperanza de creer en su palabra. Como decía Pablo, si Cristo no resucitó, entonces todo lo que dice en la palabra de Dios se pone en duda. Todo lo que dice de parte de Él se pone en duda. Porque si Él no resucitó, entonces lo demás también se puede poner en duda. Pero nosotros creemos que Cristo resucitó. Creemos entonces lo que su palabra dice. Creemos entonces todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que considerar esto en nuestras vidas, hermanos. Vivir vidas plenas en Jesucristo, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra confianza en lo que la palabra de Dios es para nosotros. Esa es la base de nuestro cristianismo. Eso es la base de un verdadero hijo de Dios. Hoy en día nos han quitado prácticamente, por decir así, nos han apartado de nuestro templo, mostrándonos de que el Señor Jesucristo no está en 4 paredes en un lugar allá hoy en día. Jesucristo mora y habita en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que confiar plenamente en eso que el Señor Jesucristo tiene. Ahora, yo quiero terminar con 3 versículos que quiero que busquen ahí en su Biblia. Y si creemos en la palabra de Dios, entonces también tenemos que creer en que nuestros pecados son perdonados, como lo dice Hechos. Vamos al libro de Hechos.
Hechos capítulo 13, el versículo 38 al 39 dice así. Hechos capítulo 13, 38 al 39 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todos aquellos que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dice que en él, y esa es la predicación que los apóstoles daban, la misma que el apóstol Pablo estaba dando también en ese tiempo. Y decía que todo aquel que en él cree puede ser justificado, puede ser liberado de su culpa de pecado, puede ser libre y conducirse como libre, porque él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y por ahí también en Hebreos, vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice así: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, dice, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todos nosotros que creemos en la resurrección de Cristo, entonces también tenemos que creer en que tenemos a alguien que intercede por nosotros, que intercede por tu vida, que intercede por mi vida delante del Padre, para que nosotros nos presentemos justos delante de Él. Ese es lo maravilloso de la resurrección de Cristo. Podemos ser justificados, pero también tenemos alguien que intercede por nosotros. Aparte de alguien que pagó el precio por nuestros pecados. Creen en su palabra de lo que dice ahí. Y por último, dice Juan 11. Le voy a invitar que busque Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, del 25 al 26 dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, la palabra de Dios definitivamente es hermosa. Y el apóstol Pablo empieza a presentar este argumento delante de esta iglesia, diciéndoles: hay cosas que hay que arreglar en nuestra vida. Y una de ellas es que dejemos de creer en los viejos rudimentos de nuestra mente, nuestra carne, y empecemos a vivir por fe. Tengamos fe. Y el ánimo que Pablo decía en todo esto, que más adelante, si ustedes siguen leyendo, pero por cuestiones de tiempo no vamos a seguir, pero más adelante él empieza a decir muchas cosas ahí que son de ánimo y esperanza para la iglesia hoy en día con respecto a lo que nosotros creemos en Cristo y lo que nosotros debemos de creer con respecto a la resurrección de Cristo en nuestra vida. Por eso me encanta el versículo 33. No erréis, los malos conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrían? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, dice, si no mueres antes. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe está basada en un evangelio que viene siendo predicado hace más de 2000 años atrás, con respecto a que Jesucristo murió y resucitó. Como creyentes, hoy en día nosotros tenemos que sentir gozo y alegría de saber que Cristo vive. Amén. Dilo ahí donde tú estás, dilo a la persona que tienes al lado: Cristo vive. Porque Cristo definitivamente resucitó. Resucitó y perdonó mis pecados. Me justificó.
Jesucristo ahora es mi abogado, es quien intercede por mí. Ahora yo tengo esperanza de vida eterna. Y un día yo voy a morir, pero también resucitaré con Él, porque dice la palabra de Dios que Él es la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y eso es nuestra creencia, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. La resurrección de Cristo por esa manera, por esa razón es importante para nosotros. Y saber de que Cristo es la base de nuestra vida hoy en día. La resurrección de Cristo es la base de todos. Amén. Primero, vamos a hacer un alto y para que hagas el cierre de nuevo. Porque ya se corta ahorita. Yo ya terminé igual, así que No, falta tu oración. ahorita vamos a orar. Ok, vamos Espero que termine. No, sí, al regreso mejor. Porque... Que nos escuchemos todos diciendo, ¿qué le parece si decimos que nuestro Señor es Rey exaltado? ¿Sabe? Porque cuando se levantó de entre los muertos, estuvo entre su pueblo y cuando fue levantado al cielo, tomó su gloria, su majestad, lo más hermoso que hoy es Rey de Reyes, Señor de Señores, y muy pronto volverá. Y por eso hoy su iglesia, su pueblo, podemos decir que es Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo y yo. y te alabo, Rey exaltado En gloria es y yo te alabaré. Él es mi Señor, siempre reinará. La creación. Su nombre proclamará, Rey exaltado En gloria es Cristo Jesús. exaltado En gloria es Cristo y yo. te alabo, Rey exaltado En gloria es Cristo y yo. Él es Señor, siempre reinará. la creación. Su nombre proclamará, Rey Exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado En gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nuestro Señor es exaltado y así debe ser cada día en nuestras vidas. Yo no me acerqué a vos. Y ahorita no te sentido. Lo echaste a. Josué, si quieres continuar con otra para que esperemos unos 5 minutos porque no veo que se conectó Romeo. Y si no vamos a... ¿Está Romeo? No, sí, ahí está Romeo. Ok, Romeo, haz el cierre. Rubén, que Romeo no se ve por muy blanco. Es que en el fondo, todo blanco. Tenía dos conexiones. En una, ahorita está Romeo, si puedes... Sí. Sí, perfecto.
Bueno, entonces vamos a terminar orando en esta mañana, dando gracias a Dios por este tiempo, la verdad. Así que hermoso poder verles a todos, ¿verdad? Bueno, la mayoría, por lo menos, ahí en su familia y todos ahí poder compartir. Y un gusto también siempre para mí en mi corazón compartir con Edwin y su familia. Yo sé que es bueno verles. Así que en esta mañana vamos a terminar orando y dándole gloria a Dios y poder venir, como decía Josué, y glorificar a ese Rey exaltado que ha resucitado de los muertos para que hoy nosotros podamos tener fe y esperanza de una nueva vida en Cristo. Así que oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por este tiempo también que nos has podido disponer, Señor, de poder compartir de tu palabra, cantar, tener ese tiempo de comunión, vernos, Señor, a través de las redes, Señor, y poder compartir, Señor, con cada uno de los hermanos. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por hombres que estuvieron dispuestos a poder venir y declarar, Señor, con fe acerca de lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Padre eterno, gracias porque un día tú estuviste dispuesto a sacrificarte para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir vidas plenas en ti, vidas que podamos, Padre eterno, consagrar a ti, como dice Romanos, Señor, capítulo 12, y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que cada día, Señor, podamos demostrar, Padre eterno, de que hay un Cristo vivo que murió por nosotros y que vive en nuestros corazones, Señor. Padre eterno, gracias por todo esto, Señor. En tu santo nombre, Señor, te lo damos. Amén y amén. Amén. Vamos a poner un video recordando este día de celebración, un canto de celebración. Y luego vamos a tener un tiempo para poder salir unos a otros. Si alguno quiere compartir un versículo, pues podemos hacerlo, palabras de gratitud, disfrutar este tiempo que tenemos hoy. Entonces vamos a escuchar un audio. Si no pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas la tierra enjugaron. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos a quien vive hoy. Resucitó. El maestro vive hoy, vive hoy. Amigos estaban reunidos sin saber
qué hacer. Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy. Vive, Él vive hoy, en mí, oh sí, y ahora está sentado en la diestra del Señor. Él intercede por ti, por mí, por nuestra victoria. Aleluya, a Jesús nuestro Dios, nuestro Rey. Es el único que ha visto la muerte y ha resucitado. Jesucristo resucitó, es que nosotros estamos aquí, estamos celebrando, estamos seguros de que vamos a ir con Cristo Jesús al cielo a disfrutar la vida eterna. Entonces queremos, hermanos, ahora que tengamos tiempo de bendición, ese tiempo de armonía, ese tiempo de edificación mutua, como lo leíamos ayer en el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos un grupo, creemos que tenemos un grupo de 70, 80 personas conectadas esta mañana, y entonces vamos a tener un tiempo para que nos saludemos. El hermano que quiera, entonces puede hacerlo a partir de este momento. Una vez que haga el saludo, vuelve a poner en silencio el micrófono para que otro hermano o hermana pueda no sé quién quiere comenzar esta mañana. Le damos el tiempo al hermano Pastor José Espinal para que comience él como nuestro hermano guía. Pero habilite el micrófono, hermano. Ok, ahí, hoy sí, hermano. Padre, siempre gracias por la oportunidad de dirigir las palabras a nuestros hermanos. Un tiempo muy especial con nuestra palabra de Corintios, nuestro coronel. Todo lo que se está haciendo, estoy seguro que ha ayudado, ha llenado los corazones. Bueno, he sido, creo yo, muy bendecida a todos los hermanos que escucharon, todos los hermanos que hicieron cada la hora para compartir. Creo que recibimos bendición. Pienso que
Estamos aprendiendo bastante. No hablo de solamente lo que hacemos acá, sino lo que hace Dios a través de sus pruebas, a través de todo lo que hemos visto, lo que escuchamos todos los días a las personas que más saben, y que no solamente de la ciencia, sino de la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra y esas señales están dejando toda la iglesia, en todo el mundo, un mensaje muy fuerte, un mensaje poderoso, un mensaje que creo que va a cambiar muchas vidas, está cambiando nuestras vidas, y que vamos a seguir cosechando de todo lo que Dios ha hecho, lo está haciendo en nuestros días. No se aflija, no se desespere. El Señor sabrá cuándo levanta esta prueba, pero no se aflija. No esté desesperado. No diga por qué. Solo diga para qué es que Dios está permitiendo sus cosas. Dios, algunas veces, algunos creen que no es Dios directamente. Directamente no, pero Él permite esas cosas para bien de nosotros. Como ya predicaba el otro día, y me ha quedado en mi mente este versículo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Así que entonces, sigamos aprendiendo. Vamos a sacar provecho. Amén. Gracias, hermano pastor. Sí, hermano. No, muchas gracias, hermano. Bueno. Usted también puede dar la palabra. Así que si quiere otro hermanos aprovechar este espacio de comunión, puede también hacerlo. Rupert, quiero participar yo por la emoción, la alegría de poder estar compartiendo, verles a todos y ver también los rostros de los hermanos nuevos, ¿verdad? Con algunos ya Dios me dio la bendición, el privilegio de interactuar y conocerles, con otros no, pero bueno, como lo he dicho siempre, bueno, y siempre me dice que mi corazón sigue en Ebenezer. Y bueno, sí, es una realidad, porque, bueno, soy de Ebenezer, les amo. Dios me dio 13 años prácticamente de estar ahí en la iglesia, 12 para ser exactos, pero las mayores bendiciones que Dios me ha dado. Y siempre me emociono y me gozo cuando veo, bueno, compartir. Y es una enorme bendición el poder estar ahora, pues, sentirnos conectados nuevamente por medio de esta tecnología, ¿no? Y estas oportunidades que Dios nos da. Así que ahora que estamos en casa, pues nos volvemos a unir y a interactuar y compartir unos a otros y ver nuestros rostros de esta manera, pero qué lindo, porque de esa misma manera igual sentimos que siempre estamos cerca, ¿no? Y esa es una gran bendición. Y solamente pensando en todo esto, algo que viene a mi mente con respecto a lo que sucedió con los discípulos de Jesús, los que estaban siguiendo a Jesús en el tiempo cuando Él fue crucificado, ¿verdad? Él resucitó, pero lo que vino después fue muy interesante para mí porque me hace pensar en lo que
Dios está haciendo ahorita en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra relación personal con Él, y lo que viene después para nosotros cuando ya pues las puertas de nuestra casa sean abiertas para que podamos ir afuera de nuevo, ¿no? Para que ya podamos nuevamente participar libremente de las actividades normales que antes teníamos. Y la pregunta es que, ¿cómo vamos a estar? Lo mismo como lo que estaba diciendo el pastor. Sin lugar a dudas, Dios está haciendo algo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, claro. Depende también si nosotros estamos permitiendo que Dios realmente trate, ¿verdad?, con nuestras vidas y nuestros corazones y le buscamos como Él quiere que le busquemos. Pero pienso en aquel momento cuando los discípulos y todos, y las mujeres, ¿verdad?, que seguían a Jesús, estaban reunidos en aquel lugar donde el Señor les dijo que estuviesen en Jerusalén, ¿verdad? Y después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, me imagino que todos estaban todavía en una situación aturdidos, luchando con emociones, tal el caso de Pedro, ¿no? Que después de saber que le había fallado al Señor, que le había negado, ahí estaba, ¿verdad?, luchando con sus emociones, pero que el Señor en su amor y misericordia precisamente se les presentó ya resucitado para hacerles ver que Él seguía encomendando algo hacia ellos. Pero Él dijo, esperen en Jerusalén. Y ya después nosotros sabemos que prácticamente un mes después, casi calculadamente, cuando viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, o sea, lo que sucede después, cuando ya salen de aquel lugar donde estaban reunidos, cuando el Espíritu Santo llega, cómo salen, ¿verdad? Testificando con el poder de Dios, con la obra del Espíritu Santo en su vida, y hablaban con denuedo y hablaban aún en otros idiomas, ¿verdad? Como vemos en Hechos capítulo 2. Pero lo que quiero recalcar de esto que quiero compartir es que los discípulos y aquellas mujeres y todos aquellos que estaban reunidos ahí esperando la promesa, que habían estado siguiendo a Jesús, cuando vino el Espíritu Santo, cuando salieron de aquel aposento, cuando salieron de aquel lugar, ya no eran lo mismo, ya no eran lo mismo. Y Dios empezó a hacer grandes cosas. Y yo solamente les digo, nosotros como Iglesia de Cristo realmente tenemos un gran compromiso, que cuando salgamos de nuestras casas de nuevo, nosotros ya no seamos lo mismo. Que ya quizá aquella rutina en la cual nos habíamos acomodado, en la cual incluso habíamos dejado de estar buscando de Dios como Él quería o como Él quiere que le busquemos, ya no la descuidemos, ya no nos volvamos atrás, ya no dejamos de poner excusas para seguir apoyando, sirviendo al Señor en la iglesia, involucrándonos en las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. No hay cosa más linda, no hay privilegio más grande que poder tener la oportunidad de que Dios te tome en cuenta o nos tome en cuenta para servir para el engrandecimiento de su reino. Así que yo creo que firmemente en este tiempo que estamos aquí, así en esta forma, Dios debe estar y quiere seguir trabajando en nuestras vidas, y nuestro deber es humillarnos, buscarle. Como les decía la vez pasada en el mensaje, somos llamados nuevamente a humillarnos delante de Él. Somos nuevamente a que Él vuelva a producir en nosotros ese comportamiento o esa actitud, ese sentir que como hijos suyos debemos de tener. Así que, hermanos, les amamos, son tan especiales, están en nuestros corazones, ¿verdad? Así que estoy tan feliz realmente, sumamente feliz de verles a todos. Eso es lo que quería decir, Rubén. Perdón que me emocioné. O me alargué. Es válido emocionarse y compartir con los hermanos. Gracias, Edwin. Ahí viendo un poquito de lo que hablaba ahorita el hermano Edwin, ayer teníamos un tiempo con algunos hermanos de OM El Salvador y estaba Roberto Facana, él es ecuatoriano, y en la enseñanza que él daba anoche justo decía lo mismo que decía ahorita el hermano Edwin. Mi mayor temor, dice, no es a la infección del coronavirus, sino de que la iglesia siga haciendo lo mismo una vez que acabe esta cuarentena.
debe ser algo que nos debe motivar a ser diferentes como individuos, como cristianos, como iglesia. Y ahorita escuchando esa reafirmación de esas palabras con el hermano Edwin, realmente me hace pensar mucho de que debemos ser una iglesia diferente después de este tiempo que estamos pasando de una cuarentena. Se van a venir un montón de cosas, de restricciones más adelante y no sabemos qué es lo que Dios está preparando para la iglesia. Y debemos ser dóciles y flexibles a la voz de Dios y sobre todo lo que dice hermano Edwin, lo que decía ayer Roberto, el mayor temor que debemos tener hoy la iglesia es que sigamos siendo lo mismo que ayer al salir ya a las calles. Entonces, gracias hermano Edwin por reafirmar esas palabras y obviamente cuando dos personas que no se conocen y dan el mensaje, realmente es de parte de Dios para nuestras vidas, de que tenemos que empezar a ser diferentes para nuestro Señor. Aprovechemos, hermanos, todavía quedan otros 10 minutos y vamos a hacer otra conexión. La próxima reunión ya he superado esa limitante. Y tenés ganas de hablar, de saludarnos, ¿no? Buenos días, igual nosotros estamos felices, ¿verdad?, de saludarlos, de verlos. Les queremos mucho y nos alegra siempre estar con ustedes, ¿verdad?, aunque sea de lejos, pero es una gran bendición para nosotros. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por permitirme verles en esta mañana y poder compartir este servicio con ustedes. Realmente para nosotros, ustedes son de mucha bendición en nuestra vida y lo llevamos en el corazón y sabemos que esto pronto va a pasar y vamos a poder ir de nuevo a Tegus y poderles abrazar o ustedes venir a Copán y compartir un tiempo con nosotros. Que el Señor les bendiga y que y todos los días que restan Dios nos dé paz y nos llene de paciencia para poder estar encerrados y cumplir, ¿verdad?, con lo que las autoridades quieren y siempre orando para que el Señor ponga los medios para que esta pandemia termine. Igual, hermano, recordarles, ¿verdad?, que a la hora nos estamos reuniendo con Ictus, ya sea por Zoom o por otra aplicación. Entonces, si tienen niños, préstenles el teléfono un ratito para que podamos reunirnos con ellos, ¿verdad? Los que no se han reunido, Alejandra, Sara, bueno, y no empiezo a mencionar nombres, que se puedan unir un ratito, ¿verdad?, para que estemos ahí conectados. Los queremos mucho y a la una. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Excelente. Ya Cindy nos recordó ese anuncio para los muchachos de Ictus y que se alisten. La hermana Margarita también la tenemos ahí. La hermana Margarita, les comparto que nos mencionó una petición para que la tengamos presente. Su nietecito, hijo de David y Claudia, ha estado enfermo y hoy lo tuvieron que llevar al hospital y aún no ha regresado. Entonces, les pongo esa petición que me dijo que les compartiera hoy. Ella está conectada ahorita, logró finalmente conectarse, pero anuncio eso para que le apoyemos en oración por su hijo, por su nieto. Yo les voy a mencionar el nombre porque es un nombre un poco extraño para mí. Declan, su nieto Declan. Así que oremos por él, mejor dicho. Otro hermano que quiera saludarnos. La hermana Teresita. Póngale, hermana Teresita, su micrófono para poder escucharla.
Bendiciones, hermanos. Los hemos escuchado y estoy escuchando este hermoso culto de todos los hermanos. Que Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Y algún día vamos a salir de este hogar a nuestra iglesia y vamos a darle gracias a Dios de volverlos a ver todos los hermanos. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana. Muchas gracias. Es una bendición tener, hermana Teresita, y recibir su mensaje. Saludamos también a nuestra hermana menor, Bertalicia, allá en Estados Unidos, al igual que Edwin. Ahí está nuestra hermana, la menor, Bertalicia. También tenemos a Cristian, Ira, Alba, Bessie y otros hermanos que quieran saludar. El hermano Carlos Cruz también está conectado. Bendiciones, hermano. Yo quiero en esta mañana, bueno, primeramente, buenos días y darle gracias a Dios, yo creo, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado a toda la iglesia, a todos los hermanos, y agradecida con Dios también por el nacimiento de mi nietecito, que no lo he podido ver, pero yo, gracias al Señor, Dios con los hermanos, que ellos están bien, y muy agradecidas con todos, porque realmente yo sé que bastante gente me estaba ayudando en oración, y nuevamente pues darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y muy bonito el tiempo que hemos estado compartiendo y bendiciones a todos. Muchas gracias, hermana Iris. Y gracias también ahí a María José, a Milcar y no sé quién más puede estar ahí. Christopher. Y Christopher también, allá está. Hola, hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Y deseando pues que el Señor pues siga obrando en nuestra vida durante estemos aquí en la cuarentena. Que esto tiene que pasar, el Señor así lo ha prometido, y que aprovechemos bien el tiempo, como dice la palabra del Señor, porque recordemos que ya Cristo viene. Se encuentre siempre haciendo lo que Él quiere que hagamos, predicando su palabra. Amén. Amén. Escuchamos todavía un gallo a esta hora. Hermanitos. Hermana Dalia. Sí, un gusto saludarlos. Nos gozamos en verles, les amamos. Y pues la reflexión de todo este tiempo es que los tiempos pasan, las circunstancias cambian, pero el que permanece siempre es el Señor. Su palabra permanece para siempre. Y la fe pues que tenemos es que hoy estamos viéndonos así, hermanos, pero después nos vamos a ver arriba. Bendiciones a todos.